yo siempre digo que detrás de la incomodidad hay oportunidad. Y detrás de la incomodidad de la soledad, creo que está la oportunidad de escucharnos sin el ruido de otros, ¿no? Porque aunque los otros son compañeros, son espejos, son maestros, a veces puede ser ruido que nos impide escucharnos de verdad, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo queremos vivir? Meditar es estar conmigo antes de que todos despierten, encontrarme y redescubrirme. Es callar el ruido que no me deja escuchar. Es tener claridad. Me encuentro conmigo en el presente. Y aquí, en Medita Podcast, exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación, para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios. Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Medita Podcast. ¡Qué alegría estar aquí con una mujer a la que conocí hace poco, pero son esas conexiones con las que de repente te encuentras y parece que nos conocemos de toda la vida? El mensaje que trae, lo que ha trabajado, el punto de desde dónde lo he estudiado se me hace espectacular y quería compartirla con mi comunidad porque creo que como tribu es bien importante sentirnos en casa dentro de nosotros y qué mejor que platicarlo con Irene del Valle. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Gracias Ay, por estar aquí. muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada, muy contenta porque ya escuchaba tu podcast desde antes, entonces estar aquí es como wow. Y muy contenta de compartir pues un poquito de lo que he aprendido en mi camino personal y también profesional. Uf, me encanta. Oye, ¿eres mexicana? Has vivido en Argentina y en España. Sí, sí. Inmigrante, psicoterapeuta, autora del libro Ni de aquí ni de allá, que lo tengo aquí y me encantó, está espectacular. Fundadora de Mentes en Equilibrio, Amar Sanamente y tu nuevo proyecto Psicoeducación para el Corazón. Me encantaría que, además de estos títulos que se escuchan muy lindos, nos contaras qué pasaba en tu vida, qué sucedió que decidiste dedicarte a esto, en qué camino de vida estabas, que esta fue la luz que esto es por aquí, que te llamó hacia este camino. Bueno, nos tendríamos que remontar a mi infancia. Yo creo que ahí está el Ajá. motorcito de estudiar psicología. En mi caso, mis padres se separan y yo tengo esta herida de abandono que pues ahí he estado siendo una gran maestra, ¿no? También un gran reto. Y cuando estaba en la prepa y tuve una maestra increíble de psicología y me empezaron a caer muchísimos veintes, ahí fue cuando dije, me encanta porque está entre medicina y psicología. Y también creo que siempre se me ha dado mucho como el escuchar a la gente. Me encanta escuchar, aconsejar. Entonces, pues ahí se unió como esta, yo creo que habilidad personal con esta gran profesora y también pues con este motorcito interno, ¿no? De querer entenderme, querer entender a las personas, querer entender el sufrimiento y también cómo transformarlo pues en una vida con sentido, ¿no? En conectar con nosotros. Así que yo creo que desde ahí viene pues el cómo llegué a ser psicoterapeuta. Wow, me encanta. ¿Y en qué momento decidiste enfocarte en inmigrantes? ¿Por qué hablar y especializarte en personas que han salido de su país de origen? Bueno, eso realmente sí fue un poco mis decisiones de vida, ¿no? Yo no planeaba, o sea, en ningún momento dije, me voy a dedicar a trabajar con comunidad migrante. Para mí mi objetivo era ser terapeuta de pareja, que soy terapeuta de pareja de parejas interculturales, pero esto fue a partir de mi segunda migración. O sea, el hecho de yo atravesar el duelo migratorio, toda esta dificultad de adaptarme, este desromantizar la vida que había pensado que iba a tener y pues enfrentarme a la migración en sí y a todos estos cambios que producía en mí, pues fueron los que me hicieron primero como darme cuenta de todo el impacto psicológico que tenía la migración
y ahí como este deseo de acompañar a otras personas migrantes que se sentían perdidas y desilusionadas igual que yo. ¿Cómo no te encontré hace 5 años? Todo lo que me hubieras ayudado y bueno, espero que te encuentren más personas que están en este proceso, porque sí, es duro, y lo que dices es que me cae al corazón como: "Ay, no eres la única, no estás loca", ¿no? Como el proceso de duelo de salir de el país de tu país de origen, desromantizarlo como sí, claro que es una experiencia hermosa, claro que tiene mucho aprendizaje, claro que hay muchas cosas maravillosas de vivir en otro país, pero también hay un duelo, hay un proceso de pérdida, hay como un rompimiento que es muy duro y pocas veces se habla. Sí, sí, y creo que pocas veces se habla justo por lo mismo, ¿no? Creo que, digo, hay romantización e idealización en muchas cosas, la maternidad, el Ujú. amor, pero la migración también, ¿no? Creo que las redes sociales, si bien nos acercan a realidades, también a veces las distorsionan. Y mucho de lo que Claro. encuentro en común es que todo el mundo ve como este sueño de vivir en el extranjero, pero sin, pues, esta parte que no se cuenta mucho, que es el lado B de la migración, en donde, pues, hay obviamente pérdidas, hay que reconstruirse, hay que empezar, no de cero, por supuesto que no empezamos de cero, pero sí no desde donde querríamos, ¿no? Y eso, Claro. desgraciadamente, pues lo adjudicamos a nosotros, a nuestro valor propio. Como que esta idealización lo que hace que en vez de decir, oye, pues es un proceso normal, estoy en otro país, tengo que adaptarme a la cultura, al idioma, etcétera. Obviamente no voy con el mismo camino recorrido que un local, pues que lo llevemos a creer que no somos lo suficientemente buenos, valiosos, inteligentes, y eso es lo que nos hiere, ¿no? Y cuesta trabajo verlo. Entonces, pues sí. Y estamos hablando desde el espacio en el que las 2 migramos por voluntad, ¿no? Por así Sí. decirlo, por estudiar, por crecer nuestras carreras, pero no me imagino el proceso de alguien que se ve obligado a migrar. Claro, sí, obviamente, un migrante involuntario, pues sus retos son mayores, los procesos emocionales, este choque con esta otra realidad es muchísimo más fuerte porque no era elegido. Creo que el hecho de la elección da este poder, esta sensación de libertad, de yo fui quien decidió migrar, irse a trabajar, a estudiar o por amor a otro país, pero quien sale porque es la única manera en la que puede sobrevivir, ¿no? Pues obviamente es un proceso que se añade el trauma migratorio, ya no solo es el duelo, sino el trauma migratorio. Ya. Uf. Oye, y empecemos como desde el principio. A mí creo que de las primeras cosas que me causó conflicto, y aquí abriendo mi corazón al 100, fue la palabra migrante, Ujú. el reconocerme como migrante, porque me di cuenta en ese momento, en el momento en el que sentí la resistencia, que tenemos esa palabra en contextos Ujú. negativos normalmente. La escuchamos en las noticias en contextos negativos, la sí, la compartimos desde ahí y no la tenemos tan, pues sí, no hay un contexto positivo que se comparta en el día a día de la migración. Entonces, reconocerte como migrante es duro. Sí, sí, porque se convierte en algo que ya forma parte de tu identidad. Y creo que aquí, Mar, es bien importante lo que dices, porque cuando podemos nombrar algo, transformamos el cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Totalmente. Y también algo que me costó a mí fue el expresarlo a mi comunidad, a mi gente, con incertidumbre, ¿no? Porque la pregunta que yo recibía, no sé si te pasó igual o quiero que me cuentes tu experiencia. La pregunta que yo recibía cuando les compartía que nos íbamos a Barcelona a estudiar una maestría, que íbamos a explorar, vivir lejos, eh, la pregunta siempre era, ¿y se van a quedar ahí para Ujú. siempre? Y ay, era como un gancho al hígado. O sea, yo lo sentía como, pues en primero, ¿qué significa para Sí. siempre? Dos, ¿por qué me obligas a decidir en este momento? Y, y qué ganas con esa pregunta. Entiendo que buscamos certidumbre, entiendo que las personas que lo hacían querían como
conocer un poco más de mis planes a futuro, pero cuando haces este movimiento, lo único que no quieres es como atarte a algo como para siempre, ¿no? Justo, fíjate que me da mucha risa porque es una pregunta con la que llegan muchos migrantes de, es que no sé si quedarme para siempre, o me preguntan mucho, o sea, sí es algo que nos preguntan mucho. Y nuevamente, como dices, es esta parte de para siempre. ¿Por qué tengo que elegir algo para siempre? Y se pone la misma presión en una relación de pareja, en el matrimonio. Y eso es también lo que hace doloroso cuando decidimos cambiar de opinión. Y cuando al inicio yo decía no, porque me daba mucho miedo el para siempre. Pero cuando entendí que esa pregunta no tenía que ser mi pregunta o no tenía que forzar una respuesta, yo he empezado a contestar por el momento sí, mañana no lo sé, porque mañana puedo ser otra persona, ¿no? Evolucionamos y lo que un día es un proyecto que hace sentido, un proyecto migratorio y que está alineado con mis valores y mi propósito de vida, en 2, 3, 5 años, no. Y también creo que algo que pesa mucho en esta pregunta es esta sensación de que si regresamos, fracasamos, ¿no? Entonces, creo que aquí es decir, no, o sea, yo soy dueño de en dónde estoy y cuándo estoy, y sobre todo, que creo que es un poco a donde iremos, que en donde esté conmigo, en donde me pertenezca, puedo estar bien en donde sea, ¿no? O sea, más que elegir un lugar es elegirme a mí. Me encanta. Y también el si regreso, siento fracaso, y si no y si decido quedarme, como si nunca nos fuéramos a volver a ver. O Ujú. sea, porque una cosa es vivir en un lugar y otra cosa es viajar y reencontrarnos, ¿no? Entonces, como este para siempre suena tan definitivo cuando nos vamos a volver a ver, y más hoy en Ujú, día, con todas las redes que tenemos y todas las formas de reconectar, te das cuenta de que para siempre no existe en sí, y tampoco nada te dice que la persona que hoy vive en el país en su país de origen viva ahí para siempre. claro. Solo que creo que no nos lo cuestionamos. Me encanta lo que dices de estar con nosotros, y creo que ese es el tema principal de cuando viajas y cuando vives en otro lugar, el aprender a habitarte Ujú, y vivir en casa dentro de ti. Algo que nos pasó a nosotros, y recuerdo perfecto la escena. Estábamos un día saliendo de cenar, y de las primeras semanas que estábamos aquí, salimos y vemos a lo lejos una patrulla de policía. Y pues nos pusimos un poco nerviosos porque nuestra experiencia con la policía en México no es la ujú, misma que la experiencia de la policía en Barcelona. Entonces íbamos caminando y fue como, a ver, espera, ¿por qué estamos, o sea, de dónde viene esta tensión? No vamos a respirar profundo, no tienen, o sea, ver una patrulla no tiene nada que ver, vamos a transitarlo, porque a todo el mundo le vale, o sea, no es, y no lo dijimos tal cual, pero para las personas que estén en el coche con sus peques escuchando, fue un poco más allá, a todo el mundo le vale gorro, ¿no? La patrulla está ahí porque tiene que estar. Y entonces fuimos caminando, fue como, claro, o sea, no tenemos que sentir esta tensión, vamos a seguir caminando, nadie nos conoce. Y ahí empezó esta conversación como, no conocemos a nadie, no pasa nada, todo está tranquilo. Y ahí me empezó a caer el 20 como, claro, no conozco a ujú, nadie. ujú, Puedo ser la persona que yo desee ser, ujú, ¿no? Puedo reinventarme, puedo, o sea, el no conocer a nadie también te da cierta libertad, pero luego te vas hacia adentro y dices, entonces, ¿quién soy? ujú. ¿Qué es mío? ¿Qué no es mío? ¿Qué quiero seguir? ¿Qué quiero soltar? ¿Qué ideas, qué patrones, qué creencias quiero perpetuar? ¿Cuáles prefiero liberar? Y viene un proceso de autoconocimiento intensísimo. Sí, tienes muchísima razón. Yo creo que lo primero que nos pasa cuando nos vamos es este sentimiento de soledad, ¿no? Y de distancia con quienes queremos, pero después yo siempre digo que detrás de la incomodidad hay oportunidad. Y detrás de la incomodidad de la soledad, creo que está la oportunidad de escucharnos sin el ruido de otros, ¿no? Porque aunque los otros son compañeros, son espejos, son maestros, a veces puede ser ruido que nos impide escucharnos de verdad, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo queremos vivir? Y muchas veces lo que yo a veces reflexiono es que en mi país, en México, a veces vivía o hacía cosas por lo que hacían los de al lado, ¿no? O sea, es como mirar y decir, ah, bueno, pues los demás están haciendo lo mismo.
y que una de las cosas que me ha regalado la migración, y que no creo que solo tengan que migrar para poder tener esto, ¿no? Más bien habitarse, pero sí algo que me ha permitido la migración es ir hacia mí y hacerme todas estas preguntas que decías, y conocerme mejor y ser mucho más leal a lo que quiero. Habitarse, creo que es el término como más fuerte dentro de este proceso, pero de nuevo, no tienes que migrar para Ujú, vivirlo. Puedes estar viviendo en casa de tus padres o de donde viviste toda la vida y sentir que no encajas ahí o sentir que no eres de ahí, sentir que hay algo, ¿no? Como que no te sientes en casa dentro de tu ujú. cuerpo. ¿Cómo comienza este proceso de habitarse? La persona que está sintiendo esta incomodidad, ¿qué pasos podría dar para reconocerse y reconectar? Yo creo, y mira, te lo voy a contar desde lo personal, pero es un poco el también como acompaño a mis pacientes. A mí lo que me pasó es que yo estaba en una lucha constante con España, con Sevilla, sobre todo el lugar en el que vivo, y me la pasaba queriendo cambiar lo incambiable, ¿no? O sea, queriendo cambiar a los sevillanos, la cultura, el cómo funcionan las cosas. Y cuando me di cuenta que eso solamente me generaba más frustración, y más resistencia, fue cuando dije, no, la que tengo que cambiar o la que tiene que verse a sí misma soy yo. Y eso me llevó, pues, o sea, yo ya estaba en terapia desde muchos años antes, pero sí me llevó como a decir, ok, quién soy, qué cosas he vivido. Yo algo que trabajo mucho es la autobiografía. Creo que para ver hacia dónde vamos hay que ver de dónde venimos. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con historia de vida, con este reconocer las cosas que hemos vivido, ¿no? Como los libros de historia que para hacerle sentido a algo, tienes que revisar esta línea del tiempo de los momentos cruciales, ¿no? Cuando entiendo qué momentos me han marcado y que no todo tiene que ser doloroso o difícil, ¿no? También hay momentos de muchísima luz en nuestra vida. Cuando entendemos esa línea, creo que también de ahí entendemos por qué las cosas o determinadas cosas son importantes para nosotros, ¿no? Porque tal vez para alguien es importante el propósito de ser madre, o para alguien es su carrera, o para alguien es hacer una ONG, ¿no? O sea, creo que desde ahí hay un entendimiento de por qué soy quien soy y por qué quiero lo que quiero. Entonces, eso ha sido uno. Y otro que tomó muchísima fuerza en la pandemia fue el empezar a meditar. Porque hablar con nosotros es importante, pero también estar en silencio y escuchar lo que viene cuando no hay palabras también es importante, ¿no? Es un habitarse diferente y creo que los dos son necesarios. No sé, ¿tú qué opinas? Pues es que cantas mi canción favorita. Por supuesto que ir hacia adentro y aprender a escucharte, porque hablamos mucho de escuchar, ¿no? Y de ser, de la escucha activa y hacia afuera, pero aprender a escucharnos es de las cosas más importantes, pero también Ujú. retadoras. Muchas veces, y sucede con muchos alumnos, no sé si te ha pasado, pero cuando empiezas, cuando arrancas esta práctica y te sientas a escucharte y de repente, pues hay mucho caos allá adentro. Y entonces es como, no, me hiciste como cada vez que medito me vuelvo más caótica y es, no, amiga, lo que sucede es que te estás dando cuenta de lo que hay allá adentro por primera vez y se trata de comenzar a escucharlo, ¿no? Es como si tenías el salón cerrado y de repente lo abres y hay 40 niños levantando la mano, pues es que el salón, ¿por qué me muestras esto? Es que ahí siempre he estado. Solo había que, vamos a escuchar a uno por uno y ver qué sucede. Totalmente, o sea, esta exigencia, nuevamente, esta idealización al meditar y al mindfulness, ¿no? Yo quería así, lo imaginaba como monje budista que no escucha nada y tiene que estar en silencio una hora, ¿no? Y entonces, claro, por, Claro. por eso muchas veces no logré seguir, porque como tenía esa expectativa pues tan irreal, ¿no? Que era no escuchar nada, cuando era todo lo contrario, escuchar, como dices, todo ese caos, pero al irlo permitiendo, ¿no? Detrás de esa incomodidad que requiere el sentarte contigo y simplemente, pues, anclarte ya sea en tu respiración o en cualquiera que sea tu técnica, pues al inicio es súper confrontativo, ¿no? Porque no quieres ver y Claro. escuchar esas cosas, pero después empieza a venir otro tipo de
contenidos, te empiezas a habitar diferente, empiezas también a conectar diferente y también algo que he aprendido es como que dejas de luchar, ¿no? Como con querer moldear, Uf, simplemente te sientas a ver, hoy esto es lo que hay, ¿no? Entonces, pues sí es un proceso complejo, pero creo que me ha valido toda la pena y ha sumado muchísimo al proceso de terapia que yo he llevado. O sea, yo creo que son mis dos pilares. me encanta. Y es este proceso de caerte bien, que suena muy fácil, pero no Ujú, es nada fácil. El conocerte tal cual eres, el conocer cómo piensas, cómo sientes, cómo respondes, cómo reaccionas y caerte bien y además ujú, alinearlo, ¿no? Alinearlo a tus valores, a quién quieres ser, a tu proceso de vida, a dónde estás. Es un ujú. retazo. Sí. Te voy a compartir también algo personal y ahora que dices esto de caerte bien, hace unas semanas regresé de un viaje de un mes, me fui sola, me fui a Japón sola y fue muy bonito porque justo me di cuenta de eso, dije, ay, me caigo bien, o sea, estoy muy a gusto conmigo y claro, también la contraparte es como recordar ese momento en el que no me caía bien, que no sabía estar conmigo, como desde mucha desesperación de necesitar de los otros y querer todo el tiempo hacer planes y salir y estar con gente todo el tiempo, este ruido que te digo, porque era como una manera de no ver o distraerme que no tenía una relación saludable conmigo, ¿no? Entonces sí, definitivamente estos espacios son necesarios para hacer las paces con nosotros, para vincularnos diferente con nosotros mismos. Sí, para empezar a entablar una relación que muchas veces no habíamos entablado. No, al menos a mí, no me habían enseñado cómo a tener una relación con Irene. Me enseñaron a saludar a otros, ¿no? De, ay, di gracias, di tal, pero nunca me enseñaron cómo hablarme o cómo vincularme o cómo lograr escucharme. Fue algo que yo aprendí solita con el tiempo. Totalmente, y quiero que profundicemos en esto y lo veo hiper importante y te voy a decir, sumando a lo que estás diciendo, porque hace poco fui a una charla de un autor al quien admiro muchísimo aquí en España que se llama Borja Vilaseca. Acaba de lanzar su libro que se llama Ama tu soledad. Que primero vayamos por hacer las paces con ella. Amarla creo que es un camino como demasiado largo, ¿no? Pero me gusta el primer paso. Y él hablaba de uno de los miedos más grandes que tenemos como seres humanos, que es morir solos, ¿no? El día de llegar a la muerte y encontrarte solo. Y la reflexión que él hacía es que nadie va a morir solo porque vas a morir contigo. Entonces, de ahí la importancia de caerte bien, porque quieres llegar a ese momento en paz contigo misma, en paz con quién eres, con lo que hiciste, con lo que no hiciste, con las decisiones que tomaste, que esto suena como un maratón, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para dar los primeros pasos? O sea, ¿qué sería en esta relación sana contigo misma el ponerte los tenis y salir a dar un paseo, no el correr el maratón? Ujú. A ver, primero que nada, yo creo que reconocer lo que nos impide estar en paz con nosotros, ¿no? O sea, las heridas, por ejemplo, en mi caso era el abandono y el rechazo, ¿no? Y este abandono y este miedo al rechazo, estas heridas, a mí lo que me hacían era correr hacia los demás, ser muy complaciente y este perfeccionismo para que los demás me quisieran. Pero esa herida lo que hacía es que no fuera leal a mí, ¿no? Que me abandonara a mí, me rechazara a mí con tal de ser vista y reconocida por los demás. Cuando yo entendí eso, que esa herida tenía una trampa y que era justo hacerme a mí misma lo que tanto temía que me hicieran otros, reconocí que la única persona con la que iba a estar toda la vida era conmigo. Que los demás, esperemos que haya mucha gente que quiero valiosa que esté mucho tiempo, pero no van a estar toda mi vida. Entonces, si yo me abandonaba o me rechazaba a mí, pues sí me iba a quedar sola. ¿No? A mí ese fue el 20 que me cayó, reconocer mis heridas y desde ahí sanarme, yo siempre digo que en la terapia o en los procesos de sanación, en el mindfulness, en la meditación, cualquiera que sea, nuestra tarea es convertirnos en el adulto que tanto necesitamos de niños, ¿no? Y creo que es eso, como cómo cómo me gustaría que me trataran en este momento y dárnoslo
sé que suena muy sencillo y es complejo hacerlo, pero es un poco eso, ¿no? Ahora que aprendí a manejar y ya por fin saqué la licencia del coche, me doy cuenta que todavía hay mucho trabajo por hacer para todavía pulir mi relación conmigo, porque venía en el coche, ay, qué mensa, qué tonta, se me pasó. Y mi hermano me dijo, oye, ¿qué onda contigo? Y sí, ¿no? Entonces lo reconocí, o sea, de estoy siendo muy dura, me estoy rechazando ante el primer error y ya venía después en el coche como, estoy aprendiendo. O sea, es esta parte consciente de decir, estoy observándome, que creo que es algo que permiten tanto la terapia como la meditación, verme desde arriba, ver todos estos yo, todas estas voces y elegir qué es lo más saludable para mí. Claro, y si te cachas diciéndote, ay, qué burra que otra vez lo hice Ujú. mal, como sanarlo a través de, a ver, recuerda, y yo me lo digo a mí misma a veces, como acuérdate que ya no nos hablamos así. Acuérdate que lo decimos de manera amorosa. Todavía no estamos haciéndolo bien, Ujú. pero estamos en el proceso. O sea, como ser la adulta que quieres maternarte de esa manera, pero también el Ujú. corregirte, ¿no? Porque nos cachamos y es, ay, otra Sí. vez. No, como abrazarlo como lo harías con una niña, con un niño, con tu niña interior. A mí es algo que me da mucha risa, pero me ha ayudado un montón a hacerlo y a hablarme bonito. Es ver una serie que se llama Bluey, no sé si la has No. visto. Es una serie de dos perritos, de unas niñas perrito, Ajá. que son dos perritas que tienen una familia, su mamá perrito y su papá perrito. Y es una serie de Disney y una caricatura que se ha vuelto muy famosa porque los papás son súper amorosos, son papás súper presentes, de repente se equivocan dentro de la serie, o sea, no está romantizado tanto, sino que es una serie, por así decirlo, muy humana, pero pues son perritos, dura 6 minutos un capítulo, o sea, para los niños es espectacular, pero como adulto también te deja lecciones súper fuertes y yo un poco como proceso terapéutico de sanar mi relación con mi niña y hablarle bonito y hablarme bonito, he estado observando cómo habla la mamá con ellas, cómo se presenta, cómo entre ellas comparten. Se me ha hecho espectacular y cómo hay cositas así chiquitas que nos pueden ayudar a, yo soy más dura conmigo, yo soy muy exigente conmigo, o yo sigo luchando por hacerlo bien, cuando ya no hay estrellitas en la frente y ya no hay 10 en la boleta, ¿no? Como ser más amable, más compasiva y esta relación hermosa que tiene la terapia con la meditación, que son compañeras increíbles dentro de este proceso. Sí, me encantó lo que dijiste de corregir, porque creo que también muchas veces en estos procesos de crecimiento personal y desarrollo personal, queremos hacerlo bien a la primera o creemos que es lineal, ¿no? Que era un poco lo que Sí, hablábamos en el live que hicimos. Em, pero justo creo que el reparar a veces es mucho más importante que el hacerlo bien a la primera. Y sí, o sea, claro, así como lo dijiste, y yo me digo, acuérdate que no nos hablamos así, así venía yo en el coche, como, no, a ver, estás aprendiendo, o sea, corrigiendo, como lo haría una madre amorosa, ¿no? O un padre amoroso. exacto. Entonces, yo creo que ese sería uno de los primeros caminos, como tratarnos como nos hubiera gustado que nos trataran, o incluso a veces, ¿no? Como decir, a ver, no, o sea, hay gente que sí tuvo padres asertivos y amorosos y decir, ¿cómo me lo diría mi madre? ¿No? O cómo se lo diría yo a mi hijo. Yo le hablaría así a la persona que más quiero en la vida y normalmente la respuesta es no. Y entonces es, ¿por qué me estoy hablando así a mí? ¿Por qué me estoy tratando así? ¿No? Qué poderoso. Dentro de este proceso de habitarnos, de conectar con nosotros, escucharnos, alinearnos, ¿cuáles has visto en las personas con las que trabajas qué son los retos más grandes? Además de cómo nos hablamos, ¿qué otros retos pueden surgir? Veo mucho lo de los patrones relacionales, o sea, como el cómo se vinculan con los demás, estos miedos que a veces vienen, por ejemplo, de las relaciones parentales, mucho de lo que veo es pareja, entonces sí veo como a veces está toda la intención de hacerlo diferente, pero se topan con que, pues, repiten, ¿no? Como estos patrones. Pero bueno, con el tiempo también y con algo que creo que va muy de la mano de la compasión, que es la vulnerabilidad, ¿no? El aceptar
como ser humano imperfecto, eso a veces hace mucho más también en el camino que el querer hacerlo bien al inicio, ¿no? Entonces, cuando tocan la vulnerabilidad y se permiten como decir, ok, estoy en este proceso de sanar el cómo me vinculo, es ahí que cambian este reto, que es algo que veo mucho. La exigencia, o sea, creo que también vivimos en una sociedad que nos mete mucho como la exigencia y el perfeccionismo, y la verdad es que sí es algo que veo muy, muy repetido en las personas que acompaño, esta exigencia, ¿no? De querer que salga la primera. Y pues sí, yo creo que eso como tema autoestima, por supuesto, también se repite muchísimo, ¿no? Él a veces no se reconocen. Siempre les digo, me encantaría que te vieras con los ojos que yo te veo, ¿no? O sea, me encantaría que vieras Totalmente. el potencial que yo estoy viendo de cambio, ¿no? Y cómo estás dando pasos que a veces les cuesta mucho el reconocer. Creo que también otro reto es el autorreconocimiento, esta apreciación, que es algo que también, esto que decías, antes de correr un maratón, eso es algo chiquitito que podemos hacer todos los días. Una pregunta puede ser, ¿qué me gustó de mí hoy? ¿O qué reconozco de mí hoy? ¿De qué me siento orgullosa de mí hoy? Algo que me ayude como a ir bajando poquito a poco lo que ya soy y no solo estar pensando en lo que quiero ser, ¿no? Y en lo que todavía no soy o en quien todavía no me he convertido. Entonces creo que también en el proceso de habitarnos es habitarnos reconociendo lo que ya somos, toda la luz que ya hay en nosotros. Sí. Me encanta lo que dices. Y hablando de exigencia y perfeccionismo, yo algo que he escuchado últimamente y sobre todo el último año en mis cursos y en mis talleres es que sentimos que nos estamos quedando Ujú, atrás. Esta sensación como de ujú, prisa por todo, ¿no? No sé si viene de la pandemia, que como que sentimos que nos pusimos en pausa, cosa que no estoy del todo de acuerdo, porque creo que fue también una época de ir hacia adentro y conocernos, o sea, kilómetros, lo que hubiéramos hecho en otros, o sea, en otra circunstancia metros, o sea, hubo también muchas experiencias internas interesantes, pero sí viene todavía más reforzado el seguir adelante, el seguir caminando y hay algunos que apenas estamos dando pasos y la meta es kilómetros ujú. de nuevo, ¿no? Entonces sentimos que nos quedamos atrás, sentimos que vamos tarde, sentimos que es que a los 30 ya debería de, como que se ha fortalecido estas exigencias de edades, de género, de un montón de cosas y en todos los sentidos, ¿eh? Aquí no es nada más de uno, sino como hombre ya deberías de haber, como mujer ya deberías de haber, y sobre todo la generación que vivimos ahora de adultos, que pues mi mamá a mi edad tenía cosas que yo es que no voy a tener en la vida. Entonces, ¿cómo hacemos las paces con eso? Porque creo que es parte ahí de caerte Ujú, bien, de hacer las paces con lo que sí es y soltar esta exigencia, como ver a tus padres o a otras personas, no dejar de compararte básicamente con quien sea y abrazar lo que sí. ujú. Sí, o sea, creo que esta parte de, como dices, esta presión, ¿no? Que nos da a veces voltar a ver lo que está haciendo el otro, que también han generado las redes sociales. A mí, por ejemplo, hubo un tiempo en el que me obsesioné con los números. Y fue lo más horrible porque me desconectó de mí, estaba todo puesto o sea, toda mi atención estaba puesta en número de seguidores y número de likes y dejé de disfrutar lo que hacía, dejé de disfrutar. A mí me encanta, por ejemplo, esto que estamos haciendo, grabar episodios, YouTube, me encanta, ¿no? Entonces, me desconectó totalmente y mi propósito se perdió, mi propósito de sentarme y comunicar desde adentro, desde el corazón, con un objetivo, temas que me apasionaban. Y cuando me di cuenta que mi atención estaba puesta hacia afuera, dije, no, ese no es el camino. Tengo que ir y escucharme a mí. Entonces, definitivamente creo que sí es esta tarea de reconocer, o sea, y que lo vamos a hacer muchas veces. Yo no creo que sea, ya lo reconocí, no necesito hacerlo de nuevo. Yo creo que muchas veces es decir, a ver, otra vez la atención hacia adentro. ¿Y tú qué? ¿No? O sea, traer las preguntas ¿y yo qué siento? ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué necesito? ¿A mí qué me llena? ¿No? ¿Qué es importante para Ujú, mí? Porque también muchas veces seguimos sobre el que es importante para ujú, ellos. A mí algo que me ha ayudado mucho es redefinir lo que significa éxito para mí. ujú,
Y este 20 me cayó en un episodio que grababa con Pau Moreno, que teníamos que decir nuestra definición de éxito. Y yo empecé, no, pues para mí éxito, como dices, es X cantidad de escuchas, es X cantidad de alumnos, ¿no? Es tener, lograr esto, escribir aquello. Y Pau se voltea y da su definición y empieza, pues para mí éxito es dormir 8 horas al día, es tener medio tiempo de trabajo y medio tiempo con mi hija y estar presente cuando estoy con ella sin pensar en el trabajo, es comer mis 3 comidas sentada, Ujú, presente, sin estar en el teléfono o estar corriendo detrás de la compu. Y yo me quedé pensando como, ujú, wow, o sea, tengo que ir hacia adentro y redefinir lo que significa éxito para mí una vez más, porque me lo estoy enfocando solo en ujú, el trabajo, ujú, cosa que está completamente ujú. desconectado. No solo somos el trabajo. Sí, 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 y creo que a veces llegar a esas respuestas no es tan obvio, ¿no? Pareciera obvio, No, pero no es tan obvio. A mí, mi terapeuta me ha preguntado millones de veces qué me mueve, cuál es mi sentido de vida. También es algo que va evolucionando, pero la última vez, y lo tengo muy fresco, y así fue porque me cuadró muchísimo, me preguntó: "Dime en una palabra, ¿qué le da hoy sentido a tu vida?". Y así, o sea, salió automático: "Conocimiento". Me dijo: "¿Cómo conocimiento?". Le dije: "Sí, compartir, ¿no? Como herramientas de autoconocimiento a otras personas, conocerme a mí, conocer el mundo y conocer de verdad a la gente que me rodea". Y conocer de verdad me refiero a no sentarme a hablar del clima, del food y de tus vacaciones. Quiero que me cuentes de verdad qué te mueve, lo que te hace más feliz, lo que te hace más, lo que te vulnera, lo que te hace sentir triste. O sea, hoy por hoy estoy así y desde que dije eso, me he sentido como muy conectada a lo que hago, ¿no? Decir, este es mi propósito de vida. Cuando converso con la gente y salgo, intento como realmente conocerlos, ¿no? Y mucho del tiempo que estoy ahora que he terminado una relación, llevo ya voy para un año, ¿no? De estar soltera y ha sido mucho esto, volver a conocerme después de esa ruptura. ¿Quién soy ahora? ¿No? O sea, también creo que a veces estas situaciones de vida que pueden ser complejas, que puede ser migrar, que puede ser terminar una relación, pues al inicio es como todo este shock de acomodar, ¿no? Para mí fue, sí, ¿y en dónde vas a vivir? Y arregla todas estas cosas, pero después fue, ve hacia adentro, ¿no? ¿Cómo esto te ha cambiado? ¿Cómo esto te ha movido? ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo puedes sostenerte? ¿No? ¿Cómo necesitas estar para ti? Y ha sido un proceso súper enriquecedor. O sea, paralelo al duelo, pero luego conmigo ha sido brutal, brutal, brutal. para las personas que están en este proceso, que nos están escuchando y dicen, es que yo estoy ahí, yo me quiero conocer, me quiero caer bien, quiero conectar con mi propósito, quiero dejar de sentirme que voy lento o que voy atrás. ¿Cuáles serían estos primeros pasos para arrancar? Igual fortalecerlo un poquito, además de terapia y meditación, que me queda claro que son nuestras herramientas canasta básica. ¿Qué podemos hacer como proceso personal para empezar a habitarnos y caernos bien? Además de los procesos guiados, algo que yo recomiendo mucho y que sí veo que funciona es el journaling. O sea, escribir nos ayuda a todo esto que está hecho bola dentro de nuestra cabeza y nuestro corazón, como a hilarlo, a organizarlo y a poder verlo. O sea, creo que cuando escribimos es como un espejo de todo lo que hay dentro. Total. Yo utilizo mucho técnicas narrativas y journaling con mis pacientes y para ellos es como, wow, o sea, el escribir esto me hizo darme cuenta de tantas cosas o cuando me leí, o sea, como que por fin entendí cosas que no lograba como procesar, ¿no? O sea, poner en palabra ayuda muchísimo, 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 además de que nos ayuda a desahogarnos, nos ayuda, ¿no? Como a que nuestra mente en vez de estarle dando vueltas aquí esté enfocada en lo que tiene que estar. Es bastante útil. Em, También creo que el leer, el buscar contenidos de valor, de autoayuda, de crecimiento personal, ayuda mucho. A veces hay respuestas que no conocemos, pero a través de un libro, a través de alguien más que lo ha vivido, uf, es como, ¿no? No sé si te ha pasado que hay libros que dices, lo escribieron para mí, parece que lo Sí, escribí yo, exacto. ¿no? Estos libros Total, que te total. cambian la vida.
Y eso obviamente amplía tu cosmovisión, transforma tu relación contigo mismo o con el tema que estabas trabajando, ¿no? Por ejemplo, para mí, así, uno de los libros que digo es que es este libro que me cambió la vida es Mirar al Sol de Irving Yalom, ¿no? Porque yo mucho tiempo tenía miedo a la muerte y Irving Yalom es un psicoterapeuta existencial y para mí ese libro me dijo cosas que yo no hubiera sabido decirme a mí misma, pero que hoy se me quedaron grabadas, ya ni siquiera como frases en la mente, sino en el corazón, y que me dio una paz impresionante, y que es un libro que he leído más de una vez. Wow. Es como poner en palabras cosas que sientes, que no sabías, ¿no? Que, o sea, que sabías que estaban ahí, pero que no podías poner en palabras. Y a mí escribir me ayuda. Me da mucha paz escribir y sobre todo a mano, porque siento que ya tiene un espacio físico esa Ujú, idea. sí, Como que ya estás fuera, sí, ya, o sea, ahí estás, te voy a poner ajá, atención, te voy a leer, ¿no? Te voy a atender, pero ya deja de dar sí, vueltas en mi cabeza, por favor, sí, ¿no? sí. Como ya la puedes, te puedes deshacer de ella, es como hacer la lista de pendientes, Ujú, te puedes deshacer de ello y estar segura de que está ahí, pero ya no tienes que estar en la cabeza todo el día, todo el tiempo y sobre todo toda la noche, porque cuántas veces nos quedamos sin dormir por tener estas ideas en la cabeza. Yo de las primeras cosas que hice en el journaling fue una libreta en mi ujú. buró, después la dejé porque me quedaba horas escribiendo, pero una libreta en mi buró y esa idea que no me dejaba dormir, escribirla y, ay, mañana voy a regresar a ella, Ujú, entonces ya puedo ujú. dormir. Hizo una diferencia brutal. Sí, sí, ya esa idea o ese pensamiento o esa creencia deja de estar dentro de ti y también te separas de ella, ¿no? Es un pensamiento, no Claro. soy yo. Eso también Ujú. es muy poderoso, ¿no? Uf, me Ujú. encanta. Antes de cerrar y pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, algo que se haya quedado en tu corazón, en tu mente, que digas, quería platicar de esto, o esto es algo con lo que siempre me gusta cerrar y compartir, que quieras compartirnos. Pues, creo que hemos hablado de muchas cosas, muy lindas. Es un tema del que podríamos estar hablando podríamos hacer 3 Horas. episodios, el Sí. habitarnos, ¿no? Pero también algo muy reciente, y lo comparto porque sí es muy reciente, y yo creo que eso lo he logrado a través de mis 2 perros, es el contacto con la naturaleza, lo terapéutico que es. O sea, para habitarme, últimamente hago senderismo, caminatas en la montaña, en el cerro, en el campo, también porque me vine a vivir a las afueras porque tengo 2 perros gigantes y para mí eso ha sido una gran diferencia. El contacto con la naturaleza también me regresa a mí, a la vida, a lo que no podemos, no sé cómo decirlo, como esta magia de la vida. Y también me recuerda cómo todo cambia, ¿no? El ver el campo y cómo, la primavera y ahora el verano, o sea, ver esa transformación también me recuerda esta transformación dentro de mí, el ciclo de la vida. Sé que suena bastante hippie lo que estoy diciendo, pero para mí Pero esto es que es lo más natural sí, que existe, o sí, sea, la realidad que tenemos hoy lleva muy poquito tiempo. sí, El conectar con energía viva ujú, en lugar de paredes blancas sí, es lo que ha hecho el ser humano por toda la vida ujú, y hoy suena hippie, pero en realidad es que es lo más natural sí. que puede existir en Sí, nosotros. sí, el ver el cielo, el pasto, las flores, el respirar y decir: "Guau, estoy aquí", y hay Claro, cosas a las que les doy muchísima importancia y que tampoco son tan importantes como creemos, ¿no? O sea, sí, total. como que me hace, no me viene la palabra, pero me trae mucha, como que me acomoda, ¿sabes? Decir: "A ver, esto por lo que estás hoy estresada, lo vas a solucionar, ¿no? No Claro, es tan como que le importante". da a los problemas su justa medida, Exacto, exacto. ¿no? Entonces, eso Total. también ha sido muy terapéutico, es la otra cosita que quería compartir. Me encanta. Y ahora sí, pasemos a las preguntas finales de Medita Podcast. Y la primera, la de siempre es, ¿qué es para ti meditar? Para mí meditar es mi lugar seguro. Es ese lugar en donde puedo estar triste, puedo estar contenta, puedo estar enojada y está bien estar así. Uf, me encanta. Tres regalos que te haya dado la meditación. Paciencia, em, templanza, que son similares,
y autoescucha. ¿Cuál es tu meditación favorita? Uy, difícil. Ese es muy difícil, pero hay una que se llama Mi lugar seguro, que te ayuda a recordar, me gusta mucho porque dice, recuerda un lugar o un momento de tu vida en el que te hayas sentido amado, luego te hace recordar un lugar en el que te hayas sentido respetado, te va llevando, ¿no? Como estos lugares y eso me gusta muchísimo, se llama Mi lugar seguro. Qué poderoso. Muchas ideas hay en mi cabeza en este momento para hacer meditaciones. Muchas gracias. En esta comunidad sabemos que nos encanta recibir, por supuesto, y la hora que nos has regalado, toda la sabiduría, todos los momentos de claridad, te los agradecemos muchísimo, pero también sabemos que no se trata solo de recibir, sino también se trata de compartir y de dar. ¿Cómo podemos sumarte nosotros? ¿Cómo podemos regalarte un poco de lo que nos has regalado? ¿Algún proyecto que traigas que quieras destacar? ¿Dónde quieres que sigamos tu contenido, que leamos tu libro? ¿Qué nos compartirías? ¿O cómo podríamos regresarte este valor que nos has dado? Ay, muchas gracias. Yo ya me voy llenísima. Esto ha sido también terapéutico. Me encanta hacer esto porque también a través de estas conversaciones me escucho. Entonces yo ya hoy me voy llenísima, pero bueno, si quieren seguirme, me pueden buscar como Mentes en Equilibrio. Estoy en YouTube, en Instagram, Facebook. También está el proyecto Amar Sanamente, que está más enfocado en parejas, y Psicología para el Corazón, que es en donde empezaremos a hacer talleres para parejas. Justo empezamos con Aprender a Vivir Juntos, nuestro primer taller, que es para aquellas parejas que o se van a ir a vivir juntas o acaban de dar el paso o están dentro de los primeros 5 o 6 años, que es en donde se puede trabajar como las bases de una relación. Es un workshop que hice con mi colega Judy de la Serna y tiene una base en el método Gottman, que es un método con base científica que es excelente, es muy estratégico, está súper bonito, te lo juro que cuando lo terminamos de hacer le decía a Judy, me hubiera encantado hacer algo así con mi pareja, ¿sabes? Exacto, es que ¿dónde estabas? Sí. ¿Dónde estabas, Irene, en todo este Y tiempo? bueno, pues está ese proyecto y también este libro que ya también está disponible en inglés, Ni de aquí ni de allá, o Not from here, not from there, que lo pueden encontrar en Amazon, en librerías, en México, en España, en Colombia. Así que bueno, por ahí me pueden contactar y será un placer seguir en contacto. Y pues nada, Mar, muchas gracias por hoy. Gracias a ti. Yo voy a dejar todos los links en las notas de la sesión para que puedan regresar a ti, para que puedan seguir viendo todo lo que haces, que es maravilloso, ir a tu libro, ir a tus canales. Gracias, gracias, gracias por compartir y gracias a todas, todos los que nos acompañaron en esta sesión. Ha sido de verdad terapéutico. Espero que para ustedes también sigamos compartiendo esta energía, esta amabilidad, este habitarnos y apoyarnos en este camino. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Gracias, gracias, gracias por escuchar. ¿Te gustó la sesión? ¿Qué aprendiste? ¿Te llegó algún momento de claridad? ¿Notaste alguna resistencia? Yo compartiré mis descubrimientos en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, ve a las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos, conferencias, talleres, descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast. Nos vemos en mardelcerro.com.